Bienvenidos a este primer encuentro Hablemos en Vivo, un espacio que pretende acercarles temas de interés, todos ellos vinculados con la comunicación. El objetivo de este programa, que es la continuidad del que ya comenzamos hace un año en podcast y en radio, no es otro que el de ser una herramienta útil para el desarrollo profesional y personal de cada uno de nosotros, porque no debemos obviar que la forma en la que nos comunicamos, sin duda, determina nuestras vidas. En nuestro estreno, hablaremos de comunicación interna, de la mano de expertos que pondrán sobre la mesa diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer un modelo de comunicación que nos permita consolidar el mejor activo que podemos tener en las empresas y organizaciones, y que no es otro que las personas. Emi Solís, directora de Cuarta Pared Comunicación y profesional con 15 años de experiencia, conoce muy bien las estrategias de comunicación necesarias para alcanzar el éxito empresarial. Lo ocurrido en la pandemia para ella ha sido una oportunidad de fortalecer los vínculos con las personas sin dejar a nadie atrás. Es muy importante partir de la base de que estamos en un escenario de cambio, que venimos de pasar un 2020 pues muy complicado, donde la comunicación interna ha sido piedra angular, ha sido muy intensa. Los profesionales de la comunicación interna hemos tenido que trabajar pues prácticamente a diario, coordinándonos con recursos humanos, coordinándonos con la dirección general, coordinándonos con los directores. Y bueno, la verdad es que se han hecho auténticos esfuerzos por conseguir que todo saliera adelante, ¿no? Es verdad que, además de ser muy intensa, ha tenido que ser muy transparente. Hemos vivido momentos muy duros y esto ha sido, yo creo, un punto de inflexión en la comunicación respecto a antes de la pandemia. Muchísimas organizaciones han aprendido que había que ser transparente y lo bueno que es ser transparente y decir las cosas que tocan cada momento. Articulamos toda la parte operativa para abordar el COVID, las nuevas formas de trabajo, pero también toda la parte emocional. Y estos son aprendizajes que yo creo que se quedan o que debemos al menos atesorarnos y mantenerlos para que a partir de ahora sigamos haciendo esa comunicación tan intensa, tan bien dirigida y con esa mezcla de corazón y cerebro, ¿no? De la parte más operativa, pero también de la parte más emocional. Entonces, este ya es un punto de inflexión importante. Y dentro de esto, pues estamos trabajando cada vez más en un reto que es el pasar de pensar que la comunicación es una herramienta, que es un medio para difundir información, a entender que es un fin en sí mismo, que la comunicación ahora mismo es un valor de la empresa, es una propuesta de valor al empleado, pero también es un valor de la empresa en sí misma. Las personas y además las nuevas generaciones cada vez más van a necesitar organizaciones que dialoguen con total cercanía, transparencia, flexibilidad, con líderes cada vez más cercanos, más preocupados por su comunicación y más preocupados por cuidar a las personas. Entonces, hablamos ya no de canales y de herramientas solamente, sino hablamos de marca interna, de experiencia empleado y de personas protagonistas. Emi Solís ha desarrollado planes para grandes empresas como Coca-Cola, McDonald's, Enagas, Mau San Miguel y nos ofrece las claves de un buen proceso que pasan por situar a las personas en el centro, fomentar la escucha activa. Todos somos empresa. Las personas en el centro, las personas y el negocio. Y en ese sentido, pues cada vez hacemos más hincapié en contenidos de valor y en nuevos canales de comunicación que lleguen a todos y sobre todo que impacten. En este sentido, apuntalar también que las empresas están cada vez más democratizando la comunicación interna y esto es una buena noticia. Antes, lo que os decía, parece que era una función de determinados directores o el departamento de comunicación interna de una persona o de recursos humanos. Esto ya no es así, no debe ser así. Cuanto más capilar sea, cuanto más logremos permear, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? El reto hoy en día de la comunicación interna es que sea una función
de todos, que esté en todos los departamentos y que esto se articule con visión global y de equipo. Y es la única manera que funcione, porque, por ejemplo, podemos tener herramientas estupendas, pero si no tenemos contenidos, ¿y quién nos da los contenidos? Al final, los contenidos nos los dan las propias áreas. Las propias áreas se tienen que poner esa gorra de comunicación y comunicar más. Poner en valor lo que se está haciendo y contar todo lo bueno que se hace en las empresas, porque muchas veces es verdad que no se cuenta, que hay cosas muy buenas que contar y se quedan en el cajón o en un pequeño reducto, ¿no? Y esto es una pérdida de oportunidad. Importantísimo. Poner foco en aportar valor. Y esto en las tendencias de comunicación y con lo que pasó el año pasado es como muy evidente. Hay que potenciar las habilidades de comunicación, la escucha permanente. No vale escuchar con una encuesta a principio de año y no volver a escuchar. No. Esto tiene que haber un tracking continuado porque si no, no funciona. Tiene que haber contenidos operativos, corporativos y emocionales. No solamente operativos, ¿vale? Es importante que las personas sean protagonistas. Ahora mismo son mucho más canal que antes y el papel ha cambiado. Antes eran consumidores de la información que recursos humanos o que dirección les daba y ahora son los propios empleados los que están generando contenido, publicándolos en las redes sociales internas y siendo redactores de lo que ocurre en la organización. Por tanto, algo ha cambiado. A lo mejor ya importa menos ser súper perfeccionista en la redacción, pero es perder para ganar. Es ganar un testimonio de primera mano y que la gente tenga esa función de comunicación. Por tanto, eso ya es un punto ganador sin duda. Cada vez más audiovisual, más creativa y de mayor impacto. Por supuesto, las herramientas para poder soportar esto han cambiado. Ni que decir tiene que estamos en una era absolutamente digital, que triunfa el móvil sobre todo, pero que nada va a funcionar si la comunicación interna, la interpersonal y los flujos de comunicación dentro del departamento y entre los departamentos no funcione. Entonces, nos va a dar igual tener una gran red social corporativa. Tenemos que cuidar las campañas para articular todo ese contenido interesante y hacer además al empleado partícipe. No es comunicar en bonito y hacer creatividades porque sí, sino orientados a poder involucrar al empleado y que forme parte de los nuevos retos de las organizaciones. ¿Y qué ocurre si detectamos que nuestra empresa no tiene una comunicación interna eficaz y no conectamos con el conjunto de los trabajadores? La pandemia ha supuesto un antes y un después para muchas compañías, pymes, micropymes, grandes empresas y grupos de empresas. ERTE, teletrabajo, cierres temporales. Todo esto ha podido solventarse con una hoja de ruta. Es lo que le ha ocurrido al Grupo Fedola, un conjunto de empresas donde Belén López, su vicepresidenta y directora de Talento y Persona, nos cuenta cómo le sirvió y cómo es fundamental tener una hoja de ruta establecida para sortear cualquiera de los obstáculos que se nos presentaron, por ejemplo, durante la pandemia. Bueno, en Grupo Fedola es verdad que teníamos que trabajar la comunicación interna. Y además la teníamos que poner en conexión con un modelo de liderazgo que habíamos trabajado años atrás. Y principalmente por dos cuestiones. Nuestras encuestas de clima laboral arrojaban pues, una asignatura pendiente, la comunicación interna. Y por el otro lado, muchos compañeros nos decían, es que la comunicación no es eficiente, es que hay cortocircuitos que hacen que nuestra comunicación no sea operativa. Inmediatamente nos pusimos en manos de profesionales como Emi Solís y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el enfoque que le estábamos dando a la comunicación y trabajar un modelo. ¿Trabajar un modelo para qué? Uno, para establecer procesos que nos permitieran ser más ágiles y más operativos, para estar mejor informados. Pero en la gran familia de Grupo Fedola, no solo estar informados de tu departamento, de tu empresa, del resto de empresas de Grupo Fedola. Teníamos que establecer un entorno dialogante en el que todos se sintieran escuchados y en el que siguiéramos fomentando ese orgullo de pertenencia. Sobre todo, estar más motivados y más cercanos. Así que nos ponemos en manos de Emi, comenzamos nuestro proyecto de comunicación interna. Desarrollamos un modelo que desde el primer momento contó con el apoyo del Consejo de Administración. Esto es lo que decías antes, Emi, la dirección es clave en esto, pero además escuchamos a la organización. Le dijimos a nuestra gente cómo quieres la comunicación en Grupo Fedola.
De ahí desarrollamos todo el modelo y creamos un comité de comunicación interna. Un comité multidisciplinar. ¿Por qué? Porque hay compañeros de recursos humanos, de comunicación interna y externa, por lo importante que debe estar cohesionada, marketing y nuestros compañeros de tecnología de la información y la comunicación. Bueno, para desarrollar este modelo iniciamos un plan en el año 2020, un plan que, entre otras cosas, tenía 12 campañas para cada uno de los meses, pero llega marzo de 2020. Cuando llega el confinamiento, muchísimas de las actividades del Grupo Fedola quedan paradas. Tenemos 900 compañeros que se van a ERTE, inevitablemente el plan queda parado, pero no nos paramos ahí. De una urgencia que surgió, de un imprevisto que surgió, teníamos las bases para continuar. Y es así como nace la SAI de Comunicación Interna de Grupo Fedola. El Grupo Fedola creó un espacio donde los trabajadores y sus inquietudes eran lo prioritario. Un modelo clave para fomentar el orgullo de pertenencia al grupo. Y arrancamos una SAI con unos objetivos muy claros. Y de alguna manera me comprometo a que cada semana intentaré trasladarles todas... En primer lugar, ser un referente en los mensajes que llegaban desde el Consejo de Administración sobre la evolución, la situación de las empresas y de esta manera pues acallar y reducir los rumores. Dar contenidos que dieran respuesta a la necesidad de nuestros compañeros, a su necesidad de formación, a su necesidad de resolver sus dudas, tanto si estaba en activo como si estaba en ERTE, noticias de actualidad sobre la situación de la pandemia. Y para nosotros quizás la más importante, generar un espacio donde pudieran expresarse. Hola, buenos días, soy Eliseo y soy el director de GF Gran Costa de Ebro. Buenos días, compañeros del Grupo Fedola. Mi nombre es Ismael y trabajo en la ferretería Hermanos López. Bueno chicos, deciros que en menos de lo que se esperan vamos a estar correteando por todas las empresas del Grupo Fedola, que sé que ese ambiente laboral lo echamos todos de menos. Entonces yo sigo con mis formaciones, sigo leyendo libros, preparándome, estudiando y creciéndome ante las dificultades. Todo se saca algo positivo y espero que de esta situación también. Un saludo. Hacer las recetas en casa, improvisar, hacer algo diferente, es muy divertido, os vais a pasar bien. Esperamos verlos pronto a todos los compañeros. Señores, salimos de esta, ¿no? Sí, hombre. Estamos convencidos que se ha generado un mayor orgullo de pertenencia a nuestra corporación en esta situación de pandemia, gracias a la SAI de Comunicación Interna de Grupo Fedola. Como dato significativo, más de 64.000 visitas, más de 10.000 horas de formación ofrecidas. Grupo Fedola informa con nuestro Consejo de Administración de la sección más visitada continuamente. Cada información que tuviéramos, inmediatamente estábamos por vídeo comunicándolo. Más de 16.000 visitas en Grupo Fedola informa, más de 11.000 en Gente Fedola, los testimonios que habéis visto aquí. En definitiva, la SAI nos ha permitido mantenernos conectados a la organización y creo que lo más importante, volver con ganas y volver a recuperar la actividad nos ha facilitado muchísimo la SAI. Y nada más, esto es lo que os quería contar de Grupo Fedola. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén. Te voy a invitar que te quedes con nosotros. Es el momento, además, ahora de reflexionar acerca de los detalles que hacen posible que la comunicación eficaz sea una realidad de las empresas y lo vamos a conocer con 4 grandes profesionales, seguramente de visiones distintas, pero que todas van a sumar. Así que te invito a quedarte con nosotros. Ana Belén López Fuentes, vicepresidenta y directora de Talento y Personas del Grupo Fedola. Emi Solís, asesora y formadora experta en comunicación interna. Y queremos que se incorporen a este coloquio Daniela Postiglione, directora de Personas y Talento en Caja 7 y en representación hoy de Geocan como miembro que es de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos en Canarias, un grupo de directores y gestores, todos de personas así como de empresas y organizaciones. Y también Luis Durango,
Luis Durango, un profesional experto en comunicación con más de 25 años de experiencia en el sector, docente en diferentes universidades como la Universidad del Atlántico Medio y la Universidad Europea en Canarias, en representación de DIRCOM Canarias, la Asociación Profesional de Directivos y Profesionales de la Comunicación, tanto de empresas como consultoras, instituciones y otras organizaciones, con más de 1000 asociados y casi 30 años de vida a nivel nacional, en Canarias un poquito menos, pero que suman igual. Bueno, vamos a comenzar con este coloquio, en el que me gustaría empezar con una primera ronda, pedirles que piensen en ese concepto que simboliza para ustedes la comunicación interna hoy y qué ganan las empresas trabajando su comunicación interna. Daniela, por ejemplo. Es que yo creo que sin comunicación interna no somos nada, porque podemos hacer muchas cosas, pero si no las contamos y no las compartimos, es como si no existieran. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por delante. Yo creo que en los últimos años, gracias a grandes profesionales como Emi, con la que en Caja 7 también trabajamos y que nos ha ayudado muchísimo en ese sentido, nos hemos dado cuenta de lo importante que es y que no podemos vivir sin trabajar la comunicación interna. Es fundamental. Luis, se dice que lo que no se comunica no existe. Exactamente, lo que no se comunica no existe. Y además, desde el momento en que tenemos en cuenta o que consideramos a las personas, a los empleados de una compañía, como una audiencia clave con la que comunicarte, pues la comunicación interna toma mayor importancia. Hay proveedores, hay clientes, hay consumidores, hay accionistas y los empleados, las personas que conforman una empresa. Hay toda una comunidad. Hay una comunidad, mucho más. Y además, ese efecto de red, por teoría de red, de multiplicación de mensajes, etcétera, pues cada vez, ahora tendremos tiempo de desarrollarlo, pero cada vez tiene mucha más importancia, ¿no? Ana Belén, ya nos has expuesto un poco esta situación, además, con un éxito que podríamos decir, ¿no?, que al final ha sido un éxito, pero ¿qué simboliza para ti la comunicación interna? Bueno, como antes explicaba, es verdad que estaban las bases y teníamos que tener claro hacia dónde íbamos con nuestra comunicación, con un claro mensaje de que en el centro de la comunicación estén las personas, pero sobre todo para hacer un trabajo mucho más colaborativo, con una visión de que de verdad se instaurara en los comportamientos y en la forma de actuar de los líderes como de los equipos, y además una forma de que fuera cohesionadora, que fuera atractiva, que también les gustara la comunicación, que la sintieran como parte de ellos. Entonces, para nosotros la comunicación está siendo estratégica y una palanca importante para el cambio. Y con esas bases es por lo que supimos reaccionar, trabajar a tiempo y correr, porque en menos de un mes, antes del 14 de abril, ya teníamos la SAI. Pero por esa importancia que le habíamos dado y por el foco que le habíamos puesto en la comunicación interna. ¿Qué ganan las empresas trabajando su comunicación interna, Anabel? Creo que muchísimo. Y yo creo, y me quedo, y creo que todos los compartimos el orgullo de pertenencia. Si sabes, si te comunican, si te cuentan, como decías antes, Daniela, qué está sucediendo, la gente está contigo, quiere estar contigo, quiere acompañar a la empresa y quieren formar equipo y estar más cohesionados. Sí. Emi, ¿qué ganan las empresas? Supongo que principalmente esto, pero ¿qué más? ¿Y qué simboliza para ti la comunicación interna? Bueno, para mí la comunicación interna, lo he estado pensando un poquito, la comunicación interna para mí es un impulso. Fíjate, me quedo con la palabra impulso, porque es un impulso para el negocio en todo momento. Se pueden hacer las mismas cosas, pero lo vamos a hacer más rápido y más alineados si nos comunicamos bien. Por tanto, impulsamos. Y además es un acompañamiento a las personas. Yo creo que es absolutamente una ayuda a las personas y absolutamente motivacional. ¿Y qué se gana? Pues se gana agilidad, eficacia, motivación, buen clima. Es que se ganan tantas cosas, Raquel. ¿Ha costado mucho entender desde las empresas que la comunicación interna es un impulso? Bueno, yo creo que ha sido una evolución natural que se ha potenciado muchísimo con las nuevas tecnologías y que yo creo que la comunicación social ha sido quizá esa punta de lanza que ha hecho que la comunicación cambie. Entonces, hoy nos comunicamos de forma muy distinta a hace 2 años, ya no digo ni 5 ni 10,
y seguramente mañana nos comunicaremos de forma diferente también. Supongo que el COVID habrá acelerado todos los procesos de entender y de impulsar. Vivimos en un entorno socioeconómico con una crisis sociosanitaria además que nos marcó en el año 2020 y aún estamos intentando remontar. Sin duda está marcado un antes y un después. ¿Cómo lo vivieron los profesionales del sector de la gestión de personas o recursos humanos? Pues mira, Daniela. sí, ahora me pongo el gorro de Geocam, nuestra asociación, pues lo vivimos de una forma, pues como yo creo que como todos, con mucha incertidumbre, con mucho temor, pero yo me quedo con lo positivo y en este caso la comunicación interna ha sido clave para acompañarnos y para también compartir todas esas experiencias. Ha sido muy enriquecedor, muy motivador también y ha sido un impulso porque estábamos desde los inicios de la pandemia en contacto a diario, amanecíamos. Pues nos hemos reído mucho y llorado mucho también. Amanecíamos a diario juntos y nos acostábamos a las tantas juntos compartiendo. Hemos compartido muchísima información, muchísimas herramientas, también muchos dolores de cabeza y angustias, además profesionales de sectores muy diferentes que estábamos afectados de formas muy diferentes. Pues, por ejemplo, empresas que tenían buena parte de la plantilla enorme en ERTE o empresas como nosotros, Caja 7, que se nos multiplicó el trabajo por 10. Entonces, pues, mientras unos estaban en casa, otros estábamos trabajando el triple para poder ayudar. Y yo, fíjate que de todo lo que hemos pasado en la pandemia me he quedado con la gran unión que tenemos y estamos aquí en Canarias. Yo creo que por suerte somos un sector muy unido y nos hemos ayudado muchísimo. Dentro del sector, porque en ese recorrido, trayectoria profesional, pocos o ninguno hubiera imaginado que iban a pasar por una situación como esta. Imagínate que no. ¿Y dentro de los directores de comunicación? Bueno, a mí me ha gustado mucho el ejemplo del Grupo Fedola. Yo creo que ejemplifica muy bien cómo había que trabajar la comunicación interna en una situación como esta. Supongo que les ha ido muy bien por los datos que han aportado. Y bueno, y además han seguido un poco el modelo que han seguido las grandes empresas a nivel nacional, grupos como McDonald's o como otros, como SEAT. Yo creo que han hecho una gran labor, me ha gustado mucho cómo lo han trabajado. Yo creo que marca un poco la pauta de cómo se tenía que haber trabajado. La comunicación interna era una disciplina todavía incipiente cuando la pandemia, pero yo creo que ha pegado un acelerón en este último año, ha pegado un acelerón impresionante y esta pandemia lo ha acelerado todo, Luis. Sí, pero estamos hablando de comunicación interna. Sí, es verdad que lo ha acelerado todo, pero lo que es comunicación interna ha sido, digamos, ha habido, me atrevería a decir, un cambio de visión estratégica no solo de los recursos humanos, sino de la comunicación, ¿no? La comunicación interna ha emergido y ahora es un pilar importante no solo para la comunicación, sino para la estrategia empresarial. Y además, qué importante el apunte de cuando nos enfrentamos a ese día en el que se nos anunciaba un posible estado de alarma, aquellas empresas que ya con un poquito de antelación iban poniéndose en ese supuesto. En mí, llega el estado de alarma o llega esta situación, esta pandemia, como profesional de las estrategias de comunicación interna, ¿notaste la inquietud de las empresas? Sí. De hecho, claro, a ver, muchas empresas han tenido que acelerar sus procesos de comunicación, incluso... O cambiarlos de repente. Cambiarlos y crear estructuras que no tenían. Y a veces se han creado y no se han puesto nombre. Por ejemplo, hay empresas que han creado comités de crisis que no les han llamado comités de crisis, pero que eran así. Lo que pasa es que han tenido que hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? Pues como Grupo Fedola tuvo que dotar de identidad digital a muchísimos empleados. Lo que es verdad es que sí que se ha notado, y eso ha podido acelerar el pulso, en el momento en que había que tomar decisiones, en no estar alineados, porque claro, ¿quién comunica? Recursos humanos, Dirección General, el CEO y los directores, claro, tiene que haber una alineación. Entonces, cuando ya hay una base trabajada, esto es muchísimo más rápido de entender, sobre todo. Ya no hay nada que cuestionar, las cosas van saliendo mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido un poco la diferencia. Ana Belén, nos exponías los datos de los resultados de esa buena estrategia que llevaron a cabo con el tema del COVID. Más allá de los datos,
Cuéntanos algún feedback. ¿Qué feedback has tenido de los empleados? Bueno, han sido emocionantes, si te puedo decir de verdad. Se han sentido acompañados, se han sentido escuchados. Y es muy importante en esa situación. Ya no solo porque personalmente todos hemos vivido el confinamiento y hemos vivido esta situación, sino porque laboralmente les atrajo tanta incertidumbre. ¿Dónde queda Grupo Fedola? O dentro del Grupo Fedola, mi empresa, ¿cuándo volverá a abrir? ¿En qué situación volveremos a abrir? ¿Cómo son los protocolos? El que le avanzáramos todo esto le generó muchísima tranquilidad. El feedback de todo fue el acompañamiento que sintieron. Bueno, y ya cuando llegaron las recetas de cocina, cuando ya llegaron esos cócteles, cuando nos divertíamos dentro del mal momento, y lo comparto también lo que decías tú antes, Daniela, esos momentos de equipo, aún en la distancia, esa cercanía, ese cariño que sentíamos todos, no lo digo ya como directora a compañeros, no, todos sentíamos el cariño y que estábamos todos unidos. Entonces, el feedback que recibimos es eso mismo, compañía. Nos acompañaron cuando más necesitábamos estar. Mucho acompañamiento, sobre todo en una situación en la que muchísimos empleados de un grupo tan grande, además, tuvieron que verse en una situación de ERTE. Pero ¿y esas empresas que de repente lo que tuvieron fue un exceso de trabajo y más presencia que nunca? Pues, ¿la estrategia cambia muchísimo más? Totalmente. Pues en Caja 7 nos cogió algo bastante preparados, porque sí que llevamos 2 años ya trabajando el tema de comunicación. Sin embargo, también nos tuvimos que adaptar bastante, porque al ser una pandemia y hacer un tema sanitario, pues unimos a ese plan de continuidad y al comité de crisis y de comunicación interna, al comité de seguridad y salud y a los comités de empresa, con los que nos reuníamos a diario y con los que estábamos junto a ellos y la dirección general y el comité de dirección comunicando diariamente. Y ahí pues empezaron a hacer directos de YouTube con la dirección general, bueno, todo tipo de cosas para precisamente disminuir la incertidumbre, porque incertidumbre teníamos todos, pero cuando tenías que ponerte a atender en una oficina a clientes y en un inicio que ni siquiera estaba regulado aquello y que no sabíamos por dónde nos venía, no sabíamos de dónde nos podía venir algo tan complicado como es, oye, es que me estoy jugando la vida, ¿no? Hubo unos primeros momentos, oye, de crisis incluso personales, porque ante esa situación no todos reaccionamos de igual manera. Gran respeto, apoyo, y me quedo, como decía Ana Belén, ¿no? con esa idea de equipo y de dentro de todo lo que estamos pasando, pues somos una piña, y creo que la comunicación, la transparencia y eso de también que todos, dirección general, comité de dirección, todos, compartiésemos nuestra propia incertidumbre con los demás, nuestra vulnerabilidad. Oye, es que no, soy directora de personas, pero es que no lo sé, yo no sabemos, estamos haciendo lo que podemos, pero tampoco dominamos, pero estamos contigo y a medida que vayamos conociendo te vamos a ir contando. Y yo creo que eso lo hemos agradecido todos mucho y se ha reflejado luego también en los resultados. Resultados. ¿Qué ventajas tiene en las empresas aquellas que hayan estado con los ojos abiertos previo a la llegada de situación como esa? Ventajas muchísimas. Yo recuerdo cuando la gripe aviar, que fue en 2009, en la empresa en la que yo trabajaba entonces, tuvimos que preparar todo un protocolo de actuación en contra de aquella gripe, que afortunadamente no pasó nada en España. Desde entonces vemos a los japoneses y a los asiáticos con mascarilla y estos tipos tan locos, ¿qué hacen con mascarillas? ¿No? Y llevan 12 años con mascarilla y nosotros nos hemos empezado a poner ahora, ¿no? Bueno, eso yo lo tuve que preparar en su momento, en su día, en el 2009, pero lo preparé sobre el papel. Nunca tuvimos que poner en funcionamiento nada referido a aquellos protocolos, porque no pasó nada. 12 años después, probablemente nadie se acuerde de aquello que hicimos hace 12 años, ¿no? Pero es una porque ventaja. Se habrá quedado en el cajón y no se ha usado, ¿no? Parte uno con ventaja a la hora de salir en esta remontada si hubieran estado preparados con ese... Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. El caso es que se haga. No obstante, ella comentaba cómo esa unión que se había sentido entre los profesionales de la gestión de personas
Y entre los directores de comunicación, encontrarse esto, ¿cómo se vivió entre ellos? Bueno, en el caso de DIRCOM es una asociación donde que aglutina a más de 1000 profesionales, donde organizamos, tanto desde Canarias como a nivel nacional, se organizan muchísimas actividades para todo el colectivo. Y aquí tuvimos la suerte, bueno, teníamos la desgracia en Canarias de que no podíamos acceder a la cantidad de actividades que se hacían en Península antes de la pandemia, y tuvimos la suerte, gracias, entre comillas, a la pandemia, donde todas aquellas actividades que se hacían en la península, en Madrid, Barcelona, con primeras... Pasaron a ser virtuales. Pasaron a ser virtuales y teníamos acceso a todos, con lo cual, pues, una oportunidad de formación y de networking virtual que no teníamos habitualmente, ¿no? Pero... Bueno, quiero que se sientan cómodos, que esto es un coloquio, al margen de las cámaras, somos poquitas personas porque queríamos que fuera una cosa cercana, que quiero que intervengan cuando ustedes lo consideren, que beban agua si quieren, cuando quieran. Y vamos a hablar del empleado, porque al final el empleado es el que está en el centro, sin lugar a duda, es el que tiene que estar en el centro. ¿Cómo contribuye la comunicación interna en ese acompañamiento, digamos, de ponerlo en el lugar que le ocupa? Ana Belén. Bueno, desde luego es la clave y las personas están en el centro de la comunicación. Hombre, tenerlo ahí es una ventaja de que esté informado, de que esté al corriente de todo, pero en nuestro caso además escogíamos gente dentro de un proceso de selección no riguroso como de recursos humanos, pero sí gente que tuviera ese liderazgo natural y que supiéramos que encajaba bien con todo el equipo, y fueron nuestros corresponsales. Ellos son las personas que desde el Comité de Comunicación Interna, las decisiones que se tomen respecto a temas relacionados con la comunicación, ellos son los impulsores, los que en cada uno de los centros de trabajo tenemos esos corresponsales para que al resto de equipo le llegue la información, y han sido una palanca para nosotros importante en cuanto a esa comunicación. Sí es verdad que en el momento de la pandemia muchos corresponsales no estaban en el centro de trabajo, en algunas, en otras sí continuaban, pero bueno, igualmente de forma virtual, como decías antes Luis, seguíamos en contactos con ellos y seguían siendo esa palanca. Entonces, para nosotros es importante las personas, y también que exista esa figura del corresponsal que permita esa conexión entre la comunicación interna y la comunicación interna y en sí cada centro de trabajo, cada organización, ¿no? Emi, estás acostumbrada a trabajar con empresas de todo tipo, de todos niveles. Para alguien que pueda estar pensando colocar al empleado en el centro, sí suena bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, sobre todo se hace haciendo, y esto que parece una tontería. No intentando, porque intentar claro. Es pensarlo. No, y además hay mucho de propósito en el aire de decir y decir y luego poco hacer a veces, ¿no? Entonces, efectivamente... Que queda en teoría. Eso ya no cuela. No cuela, Raquel. Además, ahora mismo, con todo lo que ha pasado, la gente aprecia muchísimo la coherencia, la humildad por parte de las empresas, la confianza que se ha generado en este periodo, y yo creo que ha sido una prueba de fuego para muchas empresas, en el sentido de que quien ha comunicado honestamente, de verdad y bien y con interés y ganas de hacerlo bien, se ha notado a quien ha salido del paso, ¿vale? Porque esto ha sido realmente una oportunidad para demostrar que la empresa tiene que estar sobre todo del lado de las personas. Y muchos empleados han visto pues cómo de repente pues su jefe comunicaba de otra manera. O le escucha. O efectivamente, se preguntaba mucho más también. El feedback creo que es una herramienta poderosísima que se ha practicado especialmente en el periodo COVID. Y yo siempre lo digo, tenemos que conseguir apuntalar estos aprendizajes y quedárnoslo, que no se nos olviden, para seguir teniendo jefes humildes, honestos, cercanos, transparentes, y que esto siga, esto tiene que seguir. En cuanto a esos departamentos clave dentro de toda esa esfera de la comunicación interna, ¿cómo se están articulando las organizaciones su comunicación interna? Y digo que participen. Daniela, por ejemplo. Bueno, en Caja 7, por ejemplo, tenemos un comité de comunicación interna en el que están integrados pues, la parte de negocio. Yo aportaría algo a lo que han comentado mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, Adelante. Que es las herramientas de comunicación y marketing que hemos utilizado. Eso ha sido para mí y está siendo un
el gran aprendizaje, es decir, estudiar, no comunicar a nuestras personas como un todo, sino qué tipo de personas tenemos, eso que se llama en marketing el buyer persona. Segmentar a tu target. Totalmente, quiénes son y lo que les quiero contar. ¿Qué le interesa? Para mí eso también es persona en el centro. Cuando yo te quiero contar sobre sostenibilidad, dependiendo de quién seas, no es lo mismo una persona de 56 años con X que el que acaba de entrar, que acaba de terminar su beca de formación. Y todas esas herramientas que se llevan trabajando desde marketing, desde la parte comercial, tantísimos años, aplicarlas a lo que hacemos dentro. Y eso es un gran descubrimiento porque creo que es una buena manera de colocar a las personas en el centro, es decir, voy a comunicarte y voy a contarte desde tu punto de vista y lo que a ti te interesa, lo que a ti te inquieta, desde cómo te comunicas tú y no de una forma uniforme y oye, yo empresa te cuento lo que me parece y ya está, sino la forma de abordarlo es muy diferente. Y ahí yo creo que es clave que estemos quienes lideramos personas, las áreas de personas y talentos, junto con la gente de negocio que de esto sabe mucho, marketing, comunicación, en nuestro caso pues hay personas de relaciones institucionales y también personas que están en momentos profesionales distintos. Pues por ejemplo, nuestro comité está desde nuestro director de Relaciones Institucionales, que es una de las personas que más tiempo lleva en la organización, hasta una persona que hasta hace nada estaba haciendo unas prácticas de formación de un máster de comunicación. O sea, y el abordarlo desde esos diferentes puntos de vista, una persona con mucha experiencia y mucho conocimiento de la empresa y de la marca, a otra que prácticamente no tiene ninguno, nos da muchas perspectivas que nos ayudan precisamente a tener a esa persona en el centro, porque no es una persona, son muchas personas. Yo voy a romper una lanza en favor de Caja 7 y nos hacerle la pelota a mi compañera de mesa para que veas la importancia que Caja 7 le da a la comunicación. Yo soy profesor en un máster de comunicación y marketing y todos los años hay 2 o 3 o 4 personas de Caja 7 formándose en ese máster. Sí, sí. Todos los años. Es decir, que en 10 años han pasado 40 personas de Caja 7 que son máster en comunicación. Decía al principio que la comunicación interna es algo que ha existido casi siempre, se ha puesto en relieve, pero ha ido evolucionando en las últimas décadas, sobre todo ahora, de forma muy rápida. Los departamentos de recursos humanos, y como todo evoluciona, a mí es que ya lo de recursos humanos me va gustando más lo de la gestión de personas y gestión de talento, que creo que al final simboliza más la realidad de lo que hacen. Siempre han tenido a la persona en el centro, pero a la hora de englobar esa comunicación, los DIRCOM quizás tienen que trabajar muy de la mano. Sí, el DIRCOM... Porque comentaba ella, esas herramientas de marketing y de comunicación, de estrategias de comunicación que se tienen que llevar a cabo con nuestro cliente interno, porque al final es el mejor prescriptor que tenemos, es nuestro empleado, pero los DIRCOM de repente tienen que poner a la persona y al cliente interno en su lugar. Los DIRCOM lo que quieren es visibilizar al directivo de comunicación o la función de comunicación, que no tiene por qué necesariamente estar desempeñada por un directivo de comunicación. Quiero decir que la importancia que le da DIRCOM a la comunicación es de que haya alguien que se dedique a comunicar dentro de la empresa, esté donde esté. Entonces, lo importante es que en todas las áreas, como muy bien hacen en el Grupo Fedola, con los embajadores, que haya embajadores o corresponsales, como lo llaman, en todas las áreas de la empresa, en todas las unidades de negocio del grupo, haya gente que se dedique a comunicar, que sean portavoces de sus compañeros por un lado y de la voz de la empresa por otro, ¿no? Y a lo que decía también Daniela, lo enriquecedor que es que nosotros también tenemos un comité de comunicación interna. Tenemos compañeros de comunicación interna y externa que tanto tienen que ir de la mano, igual que compañeros de recursos humanos, de marketing, con esas ideas tan creativas y de tecnología de información, porque también necesitamos que nos ayuden con las herramientas que necesitamos poner en manos de nuestras personas para manejar y gestionar la comunicación. Entonces, es muy enriquecedor. Yo creo que la comunicación interna debe quedarse en un equipo de personas con esos conocimientos, porque si es verdad que siempre lo ha liderado recursos humanos tradicionalmente, incluso en el último estudio que se ha hecho de DIENCA, que publicó sobre la comunicación interna, habla de que sigue siendo clave recursos humanos de comunicación interna. Yo soy de las que opino que va más allá de solo recursos humanos. Dijiste equipo.
Equipo que no grupo, porque a veces un grupo pues, puede ser un conjunto de personas que pueden tener algo en común, pero es con equipos que están trabajando por un objetivo común. Y cuando hablamos de comunicación interna, mucha gente le viene a la cabeza esas grandes organizaciones, esos grandes grupos de empresas. Pero ¿y cuándo? Y lo dejo aquí para que entre ustedes, ¿cuándo tenemos una pequeña empresa o somos profesionales? Porque al final tenemos que comunicarnos con esta comunidad que mencionábamos antes, con socios, con otros profesionales con los que tenemos proyectos en común, pequeñas empresas familiares, comercios. Hay que trabajarla igualmente, no de la misma forma, pero igualmente llevar una estrategia. Emi, por ejemplo. A ver, es que yo creo que es absolutamente imprescindible e higiénico para el bienestar emocional de la empresa directamente. Es que si no se trabaja la comunicación interna, pues hay muchas ineficiencias, muchísimos roces, muchísimas tensiones que no son nada productivas y que generan pues eso, pérdida de tiempo, frustraciones, etcétera. Entonces, la comunicación hay que trabajarla sí o sí, porque sería una pérdida de oportunidad no hacerla. Pero es verdad que tampoco nos debemos ofuscar mucho en dónde está la comunicación. Yo tengo a veces ese debate en las empresas, pero debe estar en recursos humanos, debe estar en comunicación y la tenemos compartida mejor. Es un tema que está sobre la mesa, claro, siempre. Sí, sí. Lo importante es que se haga. Sí, sí. Yo es que incluso a veces he tenido como delante de mí una especie de derbi, ¿no? Decir, o unos u otros, y al final mi conclusión es, lo importante es que se haga. Raquel, que se haga. Lo importante es que haya alguien que lo orqueste, porque es verdad que tiene que ser una labor de equipo, pero es muy importante que alguien tenga esa visión global. Pero a eso es a lo que me refiero. Cuando hablamos las palabras estrategias, equipo, comités. Es que, claro, yo tengo una empresa, yo no hablo de mí, pero sí tenemos una empresa de 3 empleados. Pues y dices, ¿qué tengo que hacer yo todo eso? Pues también o sea, suena grande, pero al final igual es hasta más sencillo, porque el caso es que... Para una empresa de 3 empleados a lo mejor no hace falta una aplicación como esa, sino simplemente sentarte con ellos y comunicarlo. Claro. Yo creo que quizá la clave, quizá la clave, bajo mi punto de vista, es que tiene que estar muy cerca de la dirección. Es decir, y yo no sé en qué área, si es pequeñita o no es pequeñita, pero yo creo que la dirección tiene que tener un convencimiento de la importancia que tiene para luego poder llevarlo a cabo. En las empresas grandes, donde tenemos un comité de dirección, donde sea, pero tiene que estar ahí. Antes lo comentábamos con Emi y yo estoy totalmente de acuerdo. Y en las pequeñas, que yo creo que también se puede hacer, incluso mi punto de vista, pues quizás con mayor facilidad, porque si son 3, si son 5 las pequeñas empresas, ¿no? Pero también tenemos que dotar, y por eso cosas como estas que estábamos haciendo hoy son tan importantes, de formación y de conocimientos de cuáles son esas claves, porque las grandes empresas, pues mal que bien, pues tenemos la suerte de tener profesionales que se dedican a esto, con conocimientos, con formación continua. Las pequeñas empresas no siempre tienen esa oportunidad de estar formándose. Entonces, me parece que programas de difusión como estos, donde podemos poner a disposición de tantísimas personas conocimientos, buenas prácticas, que a veces que parece que Emi siempre lo dice y yo comulgo con ella totalmente, no son grandes cosas. No son grandes proyectos ni inversiones, No, fíjate, el ejemplo que me ha encantado y también me ha emocionado mucho de ustedes, de Fedola, tampoco son grandes cosas. Y en un grupo pequeñito también se puede. Oye, no hace falta tener una app, tienes un grupo de WhatsApp que lo tenemos todos y que podemos compartir tantísimas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que importante, ¿dónde esté? No, pero que esté al lado de quien dirige y que quien dirige esté convencido de que eso es importante, sí. Ahí quería llegar a la dirección general, aunque existan perfiles claves con esas funciones tan potentes, incluso aunque tengan un DIRCOM específico para la comunicación interna, si la comunicación interna es de todo, ¿qué necesitan hacer los directivos, los directores generales, los CEOs, para lograr que la comunicación interna esa realmente sea eficaz? Claro, creo que es clave los líderes en todo el proceso que estamos diciendo de la comunicación interna. Ahí es donde los directivos y los líderes deben también ser unos buenos comunicadores. De hecho, nosotros, comentaba antes, el modelo de liderazgo dentro del Grupo Fedola, tenemos un atributo que es buen comunicador. Y dentro de ahí tienes que estar en línea con nuestro modelo de comunicación interna y saber cómo debes
cómo debes comunicar, cómo debes ser proactivo en la comunicación, cómo debes ser transparente, honesto y trasladar todo y además recibir feedback. Que lo importante también es recoger de todo tu equipo lo que puede ser bueno para la empresa, para la organización. Y para eso lo forman, además. Para eso también, efectivamente. En habilidades de comunicación, de escucha, de feedback, de dar y recibir feedback. Pero por eso es una visión muy importante o un reto muy importante en la comunicación, el que de verdad se interiorice en los comportamientos y en las actitudes de los líderes como de los equipos, a través, efectivamente, Luis, de la formación, que esté integrado como parte de un liderazgo en la comunicación. A mí me ha encantado, y porque me divierte mucho y este tema me encanta, cómo nos hemos tenido que adaptar a los medios digitales. Es decir, porque a lo mejor, pues sobre todo las personas que, oye, que tenemos experiencia, pues sí, teníamos experiencias, oye, pues presencialmente o dar charlas, lo que sea, pero ponerte delante de un croma para que te vea o hacer un YouTube de no sé qué y todo eso, pues ha supuesto un reto y también ha sido y está siendo muy divertido, ¿no? La importancia de eso, de las redes internas, de las externas, y para eso nos hemos tenido que adaptar, quien no estaba adaptado a marchas forzadas. Entonces, claro, formación, pero no siempre hemos tenido tiempo, porque resulta que había que hacerlo y no es lo mismo hablar en un público así que hablarle a una cámara o que, bueno, lo sabes tú mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, ese también ha sido el gran reto también para las personas que lideran personas. A mí si me permitís solamente un apunte rápido, Raquel. Creo que además de esto, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero es importante que haya un proyecto de comunicación interna. Aunque sea sencillo, pequeño, a corto plazo, muy tangible, pero el que haya un proyecto de comunicación permite a la dirección general marcarse un propósito, unos retos, unos objetivos, un por qué y para qué. Y en ese sentido lo que hace posible que esto suceda es que haya una alineación, que hablemos y pongamos encima de la mesa todos que estamos trabajando nuestra comunicación interna y que vamos a articular esta serie de pasos, porque no todos los directivos lo ven igual, el compromiso de todos los directivos no es el mismo, sí, y esto es la verdad. O sea, si hablamos de verdades, esta es la verdad. Claro. Entonces, claro, luego llegas y empiezas a trabajar y las cosas a veces no son tan fáciles. Entonces, es muy facilitador el tener un proyecto, porque un proyecto te marca la pauta y tienes que subirte a este tren. Si tú quieres alcanzar estos retos y quieres ayudar a tu empresa en este momento en el que estamos viviendo, aquí tiene que haber unos objetivos de comunicación y unos retos y unos comportamientos que suman y otros que no suman. Entonces, esto hay que hablarlo y hay que hablarlo claramente y llegar a un consenso y a un acuerdo para que la dirección navegue en el mismo camino y sea ejemplo. Porque si no, hay algo que cuesta mucho y que es muy bonito y muy beneficioso, que es la comunicación en cascada y articular procesos de comunicación en cascada, que si el de arriba no está convencido y no lo hace, pues ¿qué le vamos a pedir al mando intermedio? Tiene que haber una coherencia. Por eso los proyectos, el articular un propósito, unos objetivos, etcétera, nos ayudan mucho. Y luego, por supuesto, formar a los directivos. Luego, ¿eso cuesta? A los mandos intermedios también, pero primero a los directivos hay que formarles. Y una buena forma de hacerlo es a través de tu modelo de comunicación. Esto tiene muchas ventajas, porque esto no es cuarto y mitad de feedback, ¿vale? Esto no es una formación general. Tenemos que formar en el modelo que queremos construir, en esa marca interna que queremos ser, en eso que queremos ofrecer al empleado. Entonces, hay que gestionar la expectativa, porque no todos los directores se subirán al carro al mismo tiempo. Tampoco hay que frustrarse por esto, porque esto es lo normal. Yo siempre le digo a las empresas, es que esto es lo normal, pero hay que hacerlo visible. A mí a veces me dicen, es que queremos hacer un proyecto que no se note, que sea como muy natural, que las cosas sucedan. Ahí quería entrar yo en la transparencia, que es otro factor clave además y que ahora al final tenemos más claro que reporta una serie de beneficios. ¿Qué opinan de esto? Totalmente. Es clave. Y ahora mismo, con lo que hemos vivido, con esa misma transparencia, tenemos que decir lo que decía antes Daniela. No lo sé. No lo sabemos todo. Y eso ha sido clave. Pero en cuanto lo sepamos, te lo diremos. Claro.
Palabra dicha, palabra hecha. En La muchas honestidad, ocasiones, la credibilidad, que también nos acompaña a nosotros. En cuanto lo sepamos, te lo decimos. La transparencia es que tiene que ser clave, y más en estos momentos. Y como decías tú también, Emi, que comunicar, cómo comunicarlo, que también hay cosas que vas a comunicar y que tienes que modular muy bien cómo comunicarla y establecer esa cascada. Pero la transparencia es clave, sobre todo ahora cuando hay muchísima incertidumbre y cuando no sabemos responder a muchísimas dudas. Nuestra sección de preguntas frecuentes fue día a día y no nos daba el día para responder. Claro. Y muchas fueron, no lo sabemos, no te preocupes, en cuanto lo sepamos, te lo diremos. Eso es transparencia, en estos momentos eso es transparencia. Y poner dentro también de la comunicación aspectos como las emociones, la gestión emocional. Sí. Para nosotros eso ha sido vital, porque compartir con nuestras compañeras y compañeros nuestras propias emociones y decir, oye, es que no lo sé, y no lo sé, me afecta no solo por mí, a mi persona, por mi situación, que soy una persona igual que tú, sino por todos los que somos. Hacer eso con esa transparencia y ese abrirte y decir, es que mostrar tu vulnerabilidad ha sido un punto de conexión muy importante. Yo creo que a veces desde la comunicación o desde los puestos de dirección, de liderazgo, pues parece que tenemos que ser ahí. Perfecto, ¿no? Sí, y decir, oye, no, yo lo sé todo y si no, pues me lo invento. Pues no, totalmente al revés. Porque es que además no lo hemos, aunque hubiéramos querido y queramos, hoy en día que esto no se ha pasado y que estamos además en un momento ahora mismo complicado, ¿no? Pues yo creo que lo mejor y la mejor experiencia, y desde no solo de Caja 7, sino del resto de organizaciones, pues en este caso que forman parte de Geocam, creo que más o menos todos hemos seguido la misma pauta. Oye, es que hay cosas que sabemos, que podemos, otras que no, vamos a ir abordándolas y sobre todo compartiendo lo que sabemos, lo que estamos haciendo, pero también cómo nos sentimos, que eso es algo también que ha sido ciertamente en cierta parte novedoso. Sí. Al hablar de transparencia hemos hablado en cierto modo de contenido. ¿Qué contenidos piensan que demandan más los empleados? Quizás en este momento lo que decía Daniela, contenido emocional. Yo creo que lo que están demandando es cómo nos sentimos, cómo se sienten ellos, que podamos interactuar de esos sentimientos, ¿no? De una manera más guiada, porque es muy difícil. Nosotros mismos, a través de la SAI, también dimos una formación sobre la fatiga pandémica, que es novedoso, que no lo conocemos, pero sí que un psicólogo pues le dio pistas de cómo podía gestionar también este momento. Entonces, yo creo que ahora uno de los contenidos claves son los emocionales. Sí es verdad que contenidos por comunicar hay muchos, hay estratégicos, operativos, corporativos, pero creo que estamos en un punto donde el contenido emocional y el llegar a las emociones, entenderlas y compartirlas es clave en este momento. Hay una serie de fases de una empresa que pueda empezar, no creo que de cero a estas alturas, pero que las pueda haber para llegar a ese punto, ¿no? A ese punto en el que comentaban en esa transparencia que libera la presión que tienen muchísimos directivos de tener que saberlo todo y libera la presión de muchos empleados que dicen, ay, es humano. Entonces al final conecta. Humaniza, claro, humaniza las empresas. Al final, que es la que hace que nos integremos todos en un proyecto común. Pero supongo que serán fases, ¿no?, las que se tienen que ir trabajando en ese proyecto estratégico hasta llegar a ese punto. Sí, son fases. Lo que pasa es que, bueno, uno de los pocos beneficios que tiene el COVID, por darle alguno, es precisamente ese acelerador que ha supuesto el tener líderes. Yo le llamo líderes imperfectos, pero es que nadie pidió nunca líderes perfectos. Es que, claro, si nos viene muy bien líderes que sean mucho más cercanos y que escuchen, pero que escuchen de verdad. Yo lo que intento siempre es transmitir que no haya un sentido de postureo en nada de esto, sino que de verdad hagamos una escucha de calidad, con momentos de calidad, y que el directivo tenga un buen plan relacional con su equipo. Entonces, esto efectivamente, como tú dices, poco a poco se va construyendo, pero se hace. Es cuestión también de entrenamiento y de tener las cosas claras. Podemos poner el foco en la transparencia, en los contenidos, pero imagino que necesitamos también herramientas potentes para llegar. ¿Cómo ven esta cuestión?
herramientas cada vez hay más. Cada vez hay más. El problema es seleccionar. Sí. Es seleccionar cuáles. Es seleccionar cuáles. Para eso hay que tener en cuenta lo que comentabas al principio. ¿Qué tipo de ¿Qué consume? ¿Qué medios consume tu público? Pero ¿y cuáles son las claves? ¿Dónde los consume? O sea, el seleccionar en función de aquel a tu corcho, audiencia, ¿no? De aquel corcho, recuerden, al lado de una máquina de café, hemos avanzado muchísimo. Que también vale el corcho. Que todavía está, evidentemente. Que también vale. Porque todas las herramientas tienen cabida o no, en función, lo importante es que haya una estrategia. Pero ¿y cuáles son las principales herramientas que se están, supongo que el móvil, lo digital? Sí, hay muchas redes sociales internas. Lo más novedoso, lo digital, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el portal de empleados, por eso mismo la SAI, como acelerador, hemos dicho, no, tenemos que prestar un servicio mucho más integral que puede hacer a través de un portal, y lo mismo que antes vimos de Mide Mutua Tinerfeña, una app. Yo creo que al final en el móvil es donde todas las herramientas. Pero creo que antes que esa herramienta, la clave está en qué vas a comunicar y cómo. Tiene que ser, en nuestra opinión, tiene que ser una comunicación atractiva, que a la gente le guste verla, que la quieran ver, que además esté segmentada, por lo que decíamos antes, en nuestro caso más, distintas empresas, distintos sectores. Antes mismo tenemos el caso de una empresa dentro del Grupo Fedola con 4 compañeros, 4. Es una empresa muy pequeñita, también tienen comunicación interna ahí, ¿no? Entonces te tienes que segmentar, tiene que ser muy accesible, que sea fácil de acceder, que la puedan ver. Por eso lo del móvil, la app, entendemos que va en esa línea de la accesibilidad, y que sea, en definitiva, que tengas claro esos principios de comunicación a la hora de buscar la herramienta que encaje en la forma de comunicar. Fíjate que yo creo que más que las herramientas, el reto, bajo mi punto de vista, en las organizaciones y en la sociedad, es seleccionar qué quieres comunicar, porque hay un volumen tan grande de información a nuestro alrededor que a nosotros, por lo menos lo que nos dice la gente, y yo lo entiendo, es que no puedo más. Es que hay tantos, fíjate, al revés, yo es que creo que lo que tenemos que hacer, pues por lo menos en Caja 7, pero es que me siento identificada porque creo que a nivel social es que tenemos tanto, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos el no sé qué, el WhatsApp, el Telegram, el no sé cuánto, y además miles de grupos, miles de personas, miles de informaciones. Esto nos está pasando en las organizaciones, y precisamente bajo mi punto de vista el reto es decir, a ver, de todo lo que tenemos, ¿en qué nos vamos a centrar? Y como decías tú, y lo comparto, ¿qué queremos? Independientemente de la herramienta, que hay muchísimas, ¿qué es lo importante? Para centrar a la gente en qué es lo importante y poder focalizarnos, porque si no estamos muy despistados. Sí. Y claro, y todos queremos, y todos nos parece lo nuestro lo más importante, y precisamente también eso forma parte de las responsabilidades de los que gestionamos la comunicación interna. Es decir, bueno, pero aquí, de todo lo que hay, a nosotros nos ha funcionado tan bien el tema de los corresponsales, que es que hay tanta cosa que claro, es que ahora lo que tenemos que decir es ¿qué es lo importante para que le llegue a todo el mundo? Y priorizar y decir, bueno, es que todo no puede ser, y por todos los canales tampoco. Aquí, si me permitís muy rápidamente, apoyándome en lo que comenta Daniela, es que yo creo que es un reto importantísimo, pero a no perder nunca de vista, a tenerlo como siempre en la mente, el menos es más, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es una infoxicación que decimos, ¿no? Un ruido documental impresionante, porque tenemos muchísima información, y cuando tú preguntas a la gente, y siguiendo como comentaba Luis, esos hábitos de consumo de información, cuando preguntas a la gente necesita menos información. Esto para empezar, necesitan menos y mejor, de mayor calidad, a tiempo, que les aporte, que no me pongan en copia de no sé cuántos emails porque tengo ya una batería de emails que es imposible gestionar, claro, que no quiero ir a tantas reuniones, pero que me llamen a esta que sí que debería yo estar ahí, no sé por qué no estoy, por ejemplo. Entonces, claro, el poder modelizar y modular bien y orquestar bien la comunicación pasa por entender y escuchar al empleado. ¿Qué necesita?
Eso por una parte, tenemos que darle lo que necesita y por otra parte hay una responsabilidad en las organizaciones de llevarle unos contenidos que tienen que conocer y que está dentro de la dirección poder transmitirlos y que además cada vez se demandan más, porque cuando decías ¿qué quieren los empleados? Cada vez demandan más información del negocio, ¿no? sobre el negocio, efectivamente. Y aunque sean perfiles bajos, si sabemos segmentar y sabemos adaptar la información, tendremos una comunicación mucho más plural. Entonces, no tiene por qué quedarse la información en las capas de arriba siempre. Se puede bajar mucho más información, pero hay que conocer mejor a la gente. Yo creo que es un punto muy importante. Conocerla. Bueno, me gustaría abrir la conversación a todos nuestros invitados, pero antes voy a hacer una última pregunta. Quiero que me cuenten cuál es el reto de las empresas y cuál es la clave, y además me van a responder todos y cada uno. ¿Cuál creen que es el reto de las empresas y la clave para conseguirlo? En cuanto a la comunicación, pues el reto creo que es precisamente para mí, es seleccionar. Ser selectivo. Sí. Saber qué es lo importante y comunicar eso, para que realmente llegue. Luis. El reto, tengo que decir uno. O dos. Es que se me ocurren un montón. Pero bueno, los tres prioritarios. Los tres prioritarios. Yo creo que el primero de ellos es que los directivos se crean realmente, porque aquí todo lo que estamos diciendo es muy bonito, pero que los directivos se crean realmente la importancia de la comunicación, formarlos para que sean buenos comunicadores. Y luego hay un reto más técnico que a mí, Emi lo comentó en su presentación al principio, que tiene que ver con cómo integrar el talento y el conocimiento de los empleados, de las personas, en la comunicación de la empresa. Es decir, que sean ellos también comunicadores de la empresa. No que la empresa comunique, sino que ellos aprovechar su talento, su conocimiento para que sea comunicado también dentro y fuera de la organización. Al final, entre todos que formen parte de ese... Exacto. ¿Emi? Bueno, para mí el reto es que la comunicación interna forme parte de la cultura, que realmente se instale en el ADN de la empresa y haya un modelo que lo facilite, que lo haga fácil, que lo haga sencillo. Pero para eso hay que construir ese modelo que haga, por ejemplo, que los empleados sean productores de contenido y no solamente consumidores, por ejemplo, o que los directivos sean cada vez más imperfectos y más cerca del equipo. Todo eso está dentro del modelo, pero que sea algo cultural y que poco a poco se convierta en hábito y en costumbre, eso sería lo interesante. Ana Belén. Bueno, te puedo decir en concreto los retos de Grupo Fedola. Continuar con ese portal de empleado que de verdad nos permita mayor feedback con los compañeros. Me uno a lo que justo decía Emi y Luis, tenemos que de verdad que esté en el ADN de los líderes y el equipo, que la comunicación sea una parte fundamental en su gestión diaria y seguir posicionando a la comunicación interna donde se merece, como esa palanca estratégica de Grupo Fedola. Con la dificultad del Grupo Fedola, que a mí me ha llamado mucho la atención, que no es una gran empresa, que es un grupo de muchísimas empresas, de muchísimos sectores diferentes, haciendo además ese triple salto. Bueno, pues, ¿alguien quiere comentar alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud? No, pero seguro que han tenido ideas o cositas que se les ha venido a la cabeza. Sí. Ah, por allí. Bien, perfecto. José Joaquín. Muchas gracias por venir y participar. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarles por la iniciativa y bueno, por la calidad de los ponentes también, ¿no? La pregunta mía era realmente para Emi, posiblemente por ser una profesional, digamos, del mundo externo a las organizaciones en este momento como consultora, ¿no? También lo es Luis, con el que compartí muchos años en Cervecera de Canarias, ¿no? Pero bueno, en este caso quería saber, vamos a ver, está demostrado que los trabajadores que se sienten escuchados contribuyen más al logro de los objetivos corporativos, ¿no? Y solemos insistir mucho en la importancia de la credibilidad de la dirección a la hora de conseguir ese compromiso. Pero ¿se ha analizado de igual manera las barreras propias de los empleados? O sea, ¿hemos analizado si realmente existen barreras que impiden que el empleado quiera ser escuchado? Estamos dando por supuesto que a todo el mundo le gusta ser escuchado, pero me imagino que también la resistencia al cambio existirá también en materia de comunicación interna. Habrá personas que dirán, prefiero seguir como siempre, no me pregunten, no quiero comunicar. ¿Eso está tipificado, se ha identificado, se ha analizado? ¿Te lo has encontrado en organizaciones? Muchas gracias. Gracias. Pues sí, me lo he encontrado. Claro, y no solamente empleados, sino también directivos, que este es otro reto. Directivos que no tienen tan claro que quieran cambiar.
pero ocurre que al final si la empresa tiene un rumbo y un reto claro, pues tiene que contar con que haya gente que no se vaya a subir al carro. Esto es lo de la gestión de expectativas que os decía antes, pero por eso no podemos parar el tren. O sea, el tren sale y poco a poco, al final, cuando vas haciendo pequeños pasos, por eso yo siempre digo que esto es lluvia fina, cuando tú vas viendo que las reuniones son diferentes, que se optimiza mejor la gestión de las reuniones, por ejemplo, que se optimiza mejor el email, que esto del feedback, al final, es una retroalimentación que nos ayuda. Cuando ves que todo eso sucede en la empresa, en tu departamento, o hablando en la máquina de café con un compañero y sucede también en el departamento de al lado, al final la gente se suma. Al final, poco a poco se van sumando. Pero no podemos ni luchar, por ejemplo, contra la comunicación informal, ni luchar contra las personas que no quieren sumarse al cambio. Creo que poco a poco, mi experiencia es que se van sumando poco a poco, pero no podemos forzar a nadie. Al final, el que sea cultura es que va a andar, que tiene su proceso, como decía antes Raquel, que tiene sus tiempos, pero al final las cosas suceden. Pero gestionar expectativas está muy bien, no pasa nada, poco a poco. Pero a mí me gustaría saber, porque supongo que dentro de muchas organizaciones hablábamos de las empresas que no tienen departamentos, que no tienen sino a lo mejor pocos empleados, incluso igual hay pocos empleados de los que comentaba José Joaquín, con esa resistencia que lleva su fase. Pero cuando nos vamos a las administraciones públicas, que no tenemos departamentos de marketing, ni de comunicación en sí, más que los de gabinetes de prensa. Exacto, eso te iba a decir. Que no es lo mismo que una estrategia de comunicación. Es que no existen esas áreas. Entonces, recursos humanos sí, está costando más, sobre todo de mí, tú que estás un poco ahí ajeno. Bueno, ustedes no están dentro, pero supongo que todos los que estamos aquí somos usuarios de las administraciones públicas, como empresa, como persona, y es importante también llevarla a estas instituciones, ¿no? Yo he trabajado con la administración pública y si me dices, pues hay diferencias, por ejemplo, entre la empresa privada y la administración pública a la hora de gestionar o a la hora de convencer o persuadir para que se invierta en comunicación, etcétera, ¿hay diferencias? Pues es que las hay, pero son muy pocas. Realmente los problemas son muy comunes. En la administración pública, que es un servicio a la ciudadanía, un servicio a la sociedad, al final hay una serie de departamentos que no se entienden entre sí, que no dialogan bien, que hay cuellos de botella, que los mensajes no están claros, que hay mucho ego, que hay mucha lucha de poder, que hay mucha jerarquía. O sea, este tipo de problemas podríamos decir que son muy poco originales y que son los que se dan en el resto de organizaciones, pues porque somos humanos y porque esto es lo que sucede y la comunicación lo que intenta es paliar ese tipo de problemas, pero no hay muchas diferencias tampoco. No hay muchas diferencias. Sí, a la hora de abordarlo hay algunas, porque sí que hay características que la hacen distinta y que hay que tenerla en cuenta, pero yo creo que son proyectos muy similares en el fondo. Pues mi experiencia me sirve para esto de comunicación y para muchas otras cosas que a veces parecen intangibles o que nos pasa mucho, creo yo, a los profesionales de las personas y los recursos humanos, que hablamos de cosas que parecen tan etéreas que bueno, que nuestro peso a veces en los comités de dirección o en la parte de administración de las organizaciones públicas o de lo que sea, pues nos lo tenemos que ganar. Y yo creo que aquí tenemos que aprender de nuestros compañeros, porque esto es una venta. Yo lo enfocaría como, vamos a ver, ¿cuál es el beneficio y a qué me comprometo yo? Algo tangible. No, mira, es que la comunicación, esto es tan bonito, porque los... No. A ver, ¿qué es lo que va a aportarles a ustedes en su administración? Concretamente, comportamientos, como decía Emi, o cuáles van a ser los resultados, el enfoque al resultado, a la persona que decide y que tiene que invertir, si no está del todo convencida o no sabe o por conocimiento, porque eso tardamos más tiempo. Entonces yo creo, o por lo menos a mí me funciona la herramienta de ir, vamos a ver, visualicemos a qué me comprometo yo, qué resultados vamos a obtener, qué pasos hay que dar, y adquiere un compromiso. Y entonces ahí, pues claro, estamos vendiendo una idea, hay que venderla bien, saber bien, oye, ¿cuáles son nuestros puntos de dolor en la organización? ¿Qué estamos perdiendo
Es decir, por no hacer esto, por no hacer estas cosas que tenemos que hacer muy concretas, no hablar de cosas etéreas, sino muy concretamente, por no hacer todas estas cosas que estamos perdiendo y a qué resultados vamos a llegar si hacemos esto, esto y esto, cuándo y cuánto nos va a costar. Todo muy fácil, muy sencillo, no grandes proyectos, no. A ver, ¿qué va a hacer? Pues va a definir esto, vamos a hacer esto y con eso vamos a obtener lo otro. Si consigues vender la relación entre la inversión y lo que vas a obtener y es favorable, es un argumento muy bueno de vender el proyecto. Pero ¿cómo se puede medir ese impacto? ¿Cómo se Eso, puede...? justamente iba ahí, Raquel, que me viene muy bien el apunte muy preciso y muy bien enfocado de Daniela, pero es importante que las organizaciones sepan que la comunicación interna se puede medir, que hay KPIs de comunicación interna y que podemos medir cómo es el estado de la comunicación interna a fecha de hoy, cuáles son esos puntos de dolor, en los empleados, en los directivos, pues los directivos parece que no tienen puntos, es que ellos también necesitan ayuda, también necesitan y también tienen una opinión y una posición ante la comunicación con su equipo y con los de arriba. ¿Cuáles son esos contenidos que se están difundiendo, esas herramientas, cómo se utilizan, cómo no, qué deficiencias hay, qué problemas, qué embudos? Hay un montón de cuestiones que preguntar. Y esto cuando se hace una encuesta de clima, porque a mí a veces me dicen, pues tenemos la encuesta de clima recién salida del horno y ya con esto te puede servir. Y yo les digo, seguramente no, la veo, pero normalmente en la encuesta de clima hay muy pocas preguntas de comunicación interna, entonces conviene hacer un análisis de la comunicación interna a fecha de hoy y sondear cómo estamos y puntualizarlo, tener notas en cómo estamos en comunicación interna para volver a medirlo un año después, por ejemplo, y ver los ajustes y las desviaciones en que hemos ganado y en que hemos perdido. Y después las herramientas digitales nos dan muchísima información sobre cómo va la comunicación interna en la organización. Si hay herramientas digitales nos permite saber contenidos más visitados, contenidos abiertos o no abiertos, contenidos comentados, contenidos descargados, quién es la gente que más está activa en esas herramientas, etcétera. Y luego el diálogo permanente con la organización, que decíamos, tiene que ser un tracking que se haga constante, no podemos preguntar una sola vez. Pero como decía Daniela, lo mejor es visibilizar los problemas y los beneficios, pero como un proyecto de gestión cualquiera, con los recursos, los gastos. Para empezar, iría algo muy concreto. ¿Qué es lo que más nos duele? Hacer un diagnóstico y ver, venga, invertir en esta cosita pequeñita, ¿qué nos va a reportar? Creo que nos ha quedado claro que la comunicación interna es invertir en el capital humano que tenemos en la empresa, mantenerle informado en todo momento, invertir en personas para fortalecer el proyecto. Pero hay que hacerlo siguiendo las pautas que establecen los profesionales de este campo. No hay que improvisar, no es algo etéreo ni abstracto. Es imprescindible para sortear las dificultades, tal y como hemos comprobado, con los testimonios que le hemos querido ofrecer en el día de hoy. Espero que este primer encuentro Hablemos en Vivo haya servido para apuntalar la estrategia de comunicación interna que tanto organizaciones como empresas necesitan. Nosotros nos volveremos a ver en próximos encuentros, si ustedes así lo quieren, Hablemos en Vivo. Porque no se olviden que lo que no se comunica no existe. Muchas gracias.